Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones. De nuevo el maestro José Briceño con ustedes, exponiendo y presentando esta verdad del reino, esta verdad verdadera que está en contraste a las mentiras verdaderas que hay dentro de nuestras congregaciones, exponiendo esta verdad absoluta, parte de ella que se me fue confiada por el Eterno, por el Teantropos, el Dios hombre, mi hermano Jesús, y por el Espíritu eterno que mora en mí. Mil bendiciones a todos. Gracias. Desde el estado de Texas, la ciudad de Dallas, transmito para un mundo, por ende, internacional. Estamos pasando frontera, pero en el mejor de los casos, la palabra del Eterno está pasando frontera. Está llegando a muchos lugares. Y esa es la idea. El texto sagrado dice que la tierra será llena del conocimiento del Eterno. Eso es una verdad. Tratando el tema de la neumatología, este es el estudio número 28 y voy a exponer un tópico que tiene que ver con la unidad que produce el Espíritu en la iglesia. Escuche este tópico, como todos, de suma importancia. ¡Wow! Verdades del reino se van a exponer y se van a expresar. El Espíritu Santo es el agente o ente encargado de parte de Dios por causa del nuevo nacimiento, de habernos llevado a un estado de regeneración, de ser hijos de Dios. Pues Él fue el que hizo el trabajo, el que hizo posible de que nosotros fuésemos en muchos aspectos uno, y que vivamos en unidad. Él es el que es llamado a conducirnos a la unidad en sus dos aspectos. Digo, en sus dos aspectos. Hablando de la unidad posicional. Oído, la unidad posicional. Y la unidad práctica, que es la unidad posesional, la unidad práctica. Primera carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, capítulo 12, verso 13. El apóstol Pablo dejó plasmado que porque por un solo espíritu, miren lo que dice Pablo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Dice, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. O sea, lo que Pablo quiso expresar fue, te lo voy a decir, te lo voy a simplificar para que lo entiendas. Pablo lo que quiso expresar fue, por un solo espíritu fuimos todos sumergidos en Jesús para que seamos un cuerpo. Reitero, escuchen, esto es importante que usted lo entienda, que usted lo tome, lo ingiera, lo digiera, forme un carácter y haga de estas verdades un estilo de vida. De no, resta toda la posibilidad de parte de Dios de que usted pueda ser bendecido por Él. Estamos hablando de la bendición posicional, porque la Biblia dice que somos bendecidos con toda bendición espiritual. Eso es posicionalmente hablando. Ahora falta que eso se haga una verdad en nosotros posesionalmente hablando. Porque le voy a dar un ejemplo. Una de esas grandes bendiciones en la cual nosotros ya posicionalmente
es un hecho, es un legado, es una herencia, es una bendición, nos pertenece, es nuestro. Es que por las heridas de Cristo nosotros fuimos sanados. Eso está en el texto sagrado. Punto. Posicionalmente hablando. Ahora falta que eso sea una verdad en nuestra vida. Posesionalmente hablando. ¿Ves? Entonces, fuimos bendecidos con toda bendición espiritual, sí. Pero ahora falta de que esas verdades, esas bendiciones posicionales sean una verdad en mi vida. Por eso me consigo con una persona y digo, Dios te bendiga. Y me dice, ya yo fui bendecido con toda bendición espiritual. Usted no sabe lo que dice. Porque posicionalmente es una verdad, pero no está mal el que yo te diga, Dios te bendiga o Dios te continúe bendiciendo. O sea, que esa verdad posicional, esa bendición posicional que está en ti, que está en mí por herencia, por legado, por bendición, sea una verdad en nosotros posesionalmente hablando. Eso es lo que quiere decir que Dios te bendiga o que el Eterno te siga bendiciendo. Entonces, reitero, una cosa es hablar de la unidad posicional y la otra es tratar la unidad en el sentido práctico, que es acá donde tenemos el grave, pero oído, el gravísimo, pero gravísimo problema. Usted no tiene una idea de que si esto no se alcanza, la unidad práctica, no hay bendición, no hay ascenso, no hay promoción, nunca podrá ser un vaso útil para Dios en su reino si esta unidad práctica no se alcanza. Vamos a tratar de eso. Pablo en Efesios 4:3 dijo, cito, que seamos diligentes en mantener la unidad que viene por el Espíritu. Y ya acá, en Efesios 4:3, Pablo está hablando de la unidad práctica. Es una verdad que somos uno en el Espíritu, ya lo voy a demostrar donde están los textos sagrados, ya voy a presentar los textos, pero es una verdad que sí, que somos uno, posicionalmente hablando, producto del nuevo nacimiento, de nuestra regeneración, de que somos hijos de Dios. Eso es una verdad, pero ahora falta de que esa verdad posicional se haga en nosotros una verdad práctica, que es donde está el problema. Repito, reitero, que es donde está el problema. Mire, uno de los indicativos que nos muestra que el Espíritu de Dios está dirigiendo a la iglesia, Él está activo en la iglesia, operando en la iglesia. Te lo digo de otra forma, que la iglesia está viviendo una vida en el Espíritu, dirigida y conducida por el Espíritu. ¿Cuál es ese indicativo? Es cuando el espíritu de unidad, de comunión, se deja ver en la iglesia. Se deja ver en la iglesia. La unidad tiene que ver con la comunión, que es el término koinonía, que indica tener las cosas en común, un mutuo acuerdo, un compañerismo, una sociedad, una intimidad, una distribución. Si usted lo busca en el libro de los Hechos, está plasmado en el texto sagrado, Hechos 2, capítulo 2, versos 43 al 47, y Hechos 4, versos 32 al 35, usted va a conseguir el respaldo de lo que le estoy diciendo. Jesús dijo que donde no hay unidad, hay fragmentación. Y donde hay fragmentación, no hay fuerzas. Y donde no hay fuerzas, no hay poder. Y donde no hay poder, no hay manifestación del Espíritu. Te lo vuelvo a repetir. Jesús dijo que donde no hay unidad, hay una fragmentación. Y donde hay fragmentación, no hay fuerza. Y donde no hay fuerzas, no hay poder. Y donde no hay poder, no está la manifestación del Espíritu Santo. Sin la unidad, no hay operación del Espíritu Santo. Eso usted téngalo seguro. Sin la unidad no hay operación del Espíritu Santo.
Donde no hay unidad, el Espíritu Santo no puede obrar para producir milagros. Repito, donde no hay unidad, el Espíritu Santo no puede operar para producir un milagro a tu favor y a favor de los que nos rodean. Te lo voy a adelantar así. ¿Qué rompe? ¿Qué rompe la unidad posicional en nuestras congregaciones, en nuestra iglesia? ¿Qué es lo que tiene la iglesia fragmentada? Los resentimientos. Ese es uno de los factores determinantes o de los flagelos determinante o del flagelo determinante en nuestras congregaciones para romper con el vínculo de la unidad posicionalmente hablando, o debo decir, corrijo, posesionalmente hablando o prácticamente hablando. ¿Cuál es? Los resentimientos. La iglesia parece mentira, pero hay muchas raíces de amargura, odio, falta de perdón, envidia, celo. Toda esa basura está en la iglesia. Somos un cuerpo, sí, pero estamos como desmembrados. Esto no funciona así. Esto hay que acabarlo. Mire, cuando usted va y lee el libro de Ezequiel, el capítulo 37, verso 1, dice que cuando se formó el esqueleto como producto de la unidad de los huesos, estaban esparcidos. Esta es la profecía de Daniel. Vino sobre los huesos formados, vino sobre esos huesos que ya estaban formados, unidos, los tendones, vino carne, vino piel, y a causa de esa unidad de los diferentes componentes del cuerpo, dice que vino el Espíritu Santo sobre el cuerpo, sobre esos cuerpos, huesos que estaban esparcidos, que empezaron a unirse y formaron el esqueleto, formaron el esqueleto. Sobre ese esqueleto vino tendones, vino carne, vino piel, y sobre ellos vino el Espíritu Santo. Porque la vida del Espíritu se desarrolla en la iglesia cuando hay unidad, posesionalmente hablando. Escuche, hay una gran diferencia en estar juntos y estar en unidad. Una gran diferencia en estar juntos y en estar en unidad o en armonía. La iglesia como núcleo, como cuerpo, posicionalmente es una. Esa es una verdad. Ya solo dije, posicionalmente es una. Ahora falta que esa unidad posicional se dé en la iglesia en el aspecto práctico. Eso sea una verdad en su sentir, en sus motivos. El que haya un mutuo acuerdo, un compañerismo, una sociedad, una intimidad, una distribución, el que haya coinonía, el que haya comunión en la iglesia. Posicionalmente, mira, ante los ojos de Dios, como hijos somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Romanos 12, 4, 5 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen las mismas funciones, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros de los unos a los otros. Primera carta a Corintios, el capítulo 12, verso 12 al 13 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Primera carta a Corintios 12, 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Efesios 4, el capítulo 4, verso 3 al 4 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz,
un cuerpo, ¿ya? Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo. Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. O sea, oído, Dios nos ve como un cuerpo, posicionalmente hablando. Eso a usted le tiene que bajar. Usted también tiene que tener el sentido de Dios, verse como un cuerpo. Para Dios, posicionalmente somos un pueblo. Dice primero de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Apocalipsis capítulo 21, verso 3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él mora con ellos, y ellos serán su pueblo. Dios nos ve como una iglesia, nos ve como un cuerpo, como un pueblo, ahora nos ve como una iglesia, posicionalmente hablando. Mateo capítulo 16, verso 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Primera carta a Timoteo 3:15 dice, y esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Dios nos ve como una casa. Eso está en primera carta a Timoteo 3:15. ¿Cómo nos ve Dios? Como una casa. Mira lo que dice, primera carta a Timoteo 3:15. Y esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Dios nos ve como una nación, primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Oído, nación santa. Dios nos ve como un sacerdocio, primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Dios nos ve como una morada, según primera carta a Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Oído, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Nos ve como una morada. Efesios 2:21 dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dios nos ve como un templo. Dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Eso está en primera carta a Corintios 3:16. Según Efesios 2:21 también se corrobora lo del templo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ahora, oído, todos estos pasajes que acabo de presentar nos revelan la unidad posicional que se da en la iglesia por la regeneración que se dio en cada uno de los que forman parte del cuerpo de Cristo. Pero ¿qué de la unidad práctica? ¿Qué de la unidad práctica? Es aquí donde está el problema. Es aquí donde yo a usted lo quiero llevar. Repito, la unidad posicional no hay problema. Eso está garantizado por el Espíritu. Él colocó la justicia, colocó la vida, nos regeneró, somos hijos de Dios. Ya, somos todo lo que acabo de nombrar: cuerpo, casa, morada, edificio, iglesia, sacerdocio, todo lo que acabo de nombrar, posicionalmente. Pero, ¿dónde está la unidad? La unidad práctica que debe reinar en la iglesia. Si hay un solo espíritu en la iglesia, oído, porque es un solo espíritu el que mora en todos los nacidos de nuevo. Estoy hablando de todos los que han sido regenerados.
los nacidos de nuevo, independientemente en dónde estén, Dios sabe quiénes son. Si somos hijos de Dios, sí, porque somos regenerados, sí, porque se nos impartió justicia y se nos impartió vida, sí. El Espíritu mora en nosotros, sí. Dios nos ve como lo que acabo de presentar, todas esas verdades del reino que están allí. ¿Por qué no hay unidad práctica en la congregación? Desde muchos aspectos. Primero, mire, se lo voy a decir, en la doctrina. ¿Por qué existe una divergencia? ¿De dónde sale el rey, el que surjan varias escuelas teológicas en relación al pensamiento de Dios? ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale que unos creen que la salvación se pierde y otros creen que no se pierde? Las dos no pueden ser. El pensamiento de Dios es uno. Uno. Dios no tiene problema de bipolaridad. El pensamiento de Dios es uno. Punto. ¿De dónde salen las diferentes escuelas en relación al arrebatamiento de la iglesia? Que va a ser arrebatada antes de la tribulación, que va a ser arrebatada durante la tribulación y que va a ser arrebatada después de la tribulación. Otros, en el peor de los casos, que no existe no existe arrebatamiento. Punto. La iglesia no va a ser arrebatada. La iglesia va a pasar por la gran tribulación. Señores, son escuelas teológicas. Oye, son escuelas teológicas. Pero si tenemos un mismo espíritu, un solo espíritu, mora en nosotros, un mismo espíritu, el cual nos enseñará, nos guiará, nos conducirá a la verdad. Y el pensamiento de Dios es uno solo. Repito, si es un solo espíritu el cual nos va a dirigir a la verdad, nos muestra la verdad, mostrándonos la verdad nos enseña, enseñándonos nos guía, guiándonos nos corrige. Y Él es el encargado de llevarnos a un solo pensamiento absoluto que es el de Dios. ¿Por qué tantas escuelas teológicas? ¿Por qué? O sea, eso me dice a mí que el Espíritu Santo no está en el asunto. Él no está aquí en esto. Porque repito, el pensamiento de Dios es uno solo. Hay una oración que Jesús en uno de sus devocionales hizo. Está registrada en el Evangelio de Juan, el capítulo 17. Y parte de la oración es esta: Señor, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. O sea, que ellos tengan un mutuo acuerdo, un compañerismo, una sociedad, una intimidad, una distribución, un sentir, que tengan las cosas en común, un solo pensamiento, una sola doctrina, que reine en ellos el carácter del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que no haya divergencias en ellos, que no haya desajustes en ellos, que no haya ningún tipo de resentimientos entre ellos, falta de perdón, envidia, celo, que no haya litigio, que no haya lugar para el litigio entre ellos, el chisme, el brollo, la censura, la difamación, el escarnio, que eso no existe en ellos. Esa fue la oración que Jesús hizo. Y Jesús está hablando desde el punto de vista
posesional, o sea, práctico. Jesús está hablando de la unidad práctica. Le tengo algo que decir. Y lo voy a decir con mucho celo, con mucho cuidado, con mucha sabiduría, porque no quiero añadirle nada al pensamiento de Jesús. O no quiero añadirle nada a lo que está escrito en el texto sagrado. Pero esto es algo mío, es mi pensar. Puedo estar equivocado, mas no creo estar equivocado. Este es mi pensar. Eso es una oración que el Dios Padre no ha podido hasta ahora responder. Y no lo digo de parte del Dios Padre, porque para Él nada es imposible. Lo digo por causa de la vida en la iglesia, el cuerpo de Cristo, los regenerados, los hijos de Dios, están viviendo, y voy a contarme, nos estamos conduciendo. Porque por no conocer las verdades del reino eterno, el pensamiento de Dios en relación a la unidad del Espíritu, posicionalmente llevarla en un aspecto práctico, por no entender el texto sagrado, por no tomar en cuenta, para el peor de los casos, lo que lo entienden y se les ha iluminado estas verdades, pero que a ellos les resbalan, no les importa esto. Por causa de eso, la iglesia está fragmentada. Unos toman para un lado, otros toman para otro, y para ustedes contar. Miren, la bendición, todas las bendiciones desde el punto de vista posicional van a ser una verdad desde el punto de vista posesional. En nosotros las vamos a gozar y a disfrutar solo cuando reina el vínculo de la unidad del Espíritu Santo en nosotros, prácticamente hablando. Mire, la bendición se da cuando, como hijos de un solo Padre, aprendemos a vivir en unanimidad y en armonía. Punto. No hay más que decir. Ahora, escuche esto. Nosotros, esto lo aprendió el maestro Briceño de parte del Dios eterno, de parte del Teantropos, mediante la persona del Espíritu. Que la unidad, como iglesia, nosotros debemos aprender a construir la unidad posesionalmente hablando, prácticamente hablando, desde el punto bilateral. ¿Usted me oye? Bilateral. Tú estás de ese lado, yo estoy de este lado, y a nosotros se nos ha iluminado las verdades del reino eterno en relación a la unidad, al vínculo de la unidad. ¿Qué es la unidad? Eso se nos ha nosotros iluminado. Y por tanto la ponemos en práctica. No hay diferencias, no hay fragmentación, no hay raíces de amargura, no hay odio, no hay falta de perdón, no hay celos, no hay rencor. No usamos la lengua para maldecir a nuestros hermanos, o no usamos la lengua para maldecirnos
bilateralmente hablando. Nos censuramos, difamamos, calumnias, chismes, brollos. Eso no reina en nosotros, en mí y en ti. Ya te estoy colocando como ejemplo, porque estamos construyendo la unidad desde el punto de vista bilateral. Ese es el trabajo. Pero en un caso, que esto no sea o no se dé o no es posible de parte de una segunda o tercera persona. En mi caso, que soy la primera persona, puedo construir la unidad desde el punto de vista unilateral. Oído, puedo construir y vivir en la unidad desde el punto de vista unilateral. Que aunque él no me ame, yo lo amo. Que aunque él no me sirva, yo le sirvo. Que aunque él me maldiga, yo lo bendigo. Que aunque él no me ame, yo lo amo. Porque eso es lo que está escrito. Bendecid al que te maldice. Amad a vuestros enemigos. Oren por todos aquellos que los ultrajan y los persiguen. O sea, ojo por ojo y diente por diente. La ley del talión no es para la iglesia. Esto es diabólico. La venganza no es para la iglesia. No. ¿Oíste que fue dicho? Según la ley del talión, todo lo contrario a los principios del rey. Bendecir al que te maldice, bendecir al que te maldice, no. La ley de Dios, el principio del reino de la gracia es bendecir al que te maldice. ¿Es fácil? No. ¿Son fáciles las demandas de Dios en la gracia? No. Por eso siempre he dicho que la gracia exige más que la ley. Mire, en una ocasión les voy a dar este testimonio para que me puedan tomar y entender lo que les quiero exponer. Un locutor pastor, pero trabajaba con la radio, en la locución, y me llamaron y me dijeron, maestro, ponga tal emisora, sintonícela. La sintonicé y me di cuenta que este hombre tiene un poder de convocación. Su programa se oye hablando mal del maestro José Briceño. Dijo lo que usted ni siquiera tiene, hasta homosexual me llamó. En ese tiempo trabajaba conmigo el maestro Ramón Ontivero, que saludo y me respeto para Ramón Ontivero, venezolano, buen maestro. Estuvo conmigo 4 años trabajando a mi lado. No dudo que haya aprendido de mí muchas cosas, igual que aprendí de él. Ando junto en 4 años. Y él estuvo conmigo 4 años. Visitamos las mismas casas, los mismos lugares, los mismos hoteles, los mismos restaurantes, siempre andábamos juntos. Y este hombre se puso a decir que yo era homosexual, porque andaba con un hombre para arriba y para abajo. Dijo que soy un falso, hereje, apóstata. ¿Y qué no dijo? Pero eso dijo de todo. Yo lo escuché. Pasó. En una ocasión fui a un hospital en Venezuela
del estado Zulia, Maracaibo, la ciudad. Se llama el Hospital General del Sur, lo que llamamos vulgarmente el sanatorio, Hospital General del Sur. Y fui a visitar a mi sobrina que estaba, más que todo a hablar con mi hermano, porque mi sobrina estaba en la UCI, no me dejaban pasar. Y cuando llegué, lo conseguí a él sentado en la escalera de la entrada de ese hospital. A esa persona que habló y que dijo todas las cosas en contra de mí. Cuando me lo quedo mirando y le expreso su nombre, levantó su rostro. Vamos a poner lo que se llame, qué sé yo, ¿cómo lo vamos a poner? Vamos a poner que se llame Manuel. Pastor Manuel, para ocultar su identidad, ese no es su nombre, Pastor Manuel. Me quedo mirando yo, maestro Briceño, ¿cómo está? Digo, bien, ¿qué haces allí sentado? Vi que tenía cónjugas, sollozó y empezó a llorar. Y me dijo, ¿te acuerdas de mi hijo mayor? Vamos a ponerle un nombre que tampoco es, ocultar la identidad de Franklin, sí. ¿Y qué pasó? Una moto, maestro. Andaba en la moto, lo atropelló un carro y ahí lo tengo, maestro. Todo desbaratado, golpeado, hospitalizado. Casi que muchacho me lo mata el carro. ¿Y dónde está? ¿En qué parte está? Ahí está. Lo van a intervenir ahora, pero en 2 horas me mandaron a buscar unos implementos y verdad que no tengo, maestro, unos implementos para hacer la cirugía en el fémur y en la tibia, el peroné, todos esos huesos lo partió, maestro, en la pierna derecha y necesito esto y no hallo cómo hacer. No hallo, estoy orando porque no hay a quien acudir. Y yo le dije, espérame acá, ya vengo. Fui, visité a mi hermano rápido, le dije, ya vengo, Freddy, un momentito. Y me regresé y lo tomé y me lo llevé a un sitio llamado en Venezuela Locatel. Tomé mi tarjeta de crédito y le compré todo lo que necesitaba. Todo lo que necesitaba. Dejándolo en el hospital, le puse una ofrenda en sus manos. Toma. Fui. Le hice un seguimiento llamándolo. Siempre lo llamaba todos los días. Manuel, ¿cómo está Franklin? Manuel, ¿cómo está Franklin? Ya Franklin lo sacaron del hospital, lo enviaron a su casa. Y fui a su casa a visitarlo. Llegué, entré al cuarto, le di un beso a Franklin en la frente, lo bendije, oré por él, abracé a su esposa. Cuando me estaba yendo, le di un abrazo a él y le puse una ofrenda en sus manos. Y cuando le di la espalda, escuché su voz cuando me dijo, maestro, y me volteé y le digo, dime. Y sus lágrimas corrían, por ende, por sus mejillas y me dijo, perdóname. Y le dije, ¿y por qué te tengo que perdonarte? Y dijo, Dios lo sabe, maestro. Y le dije, bueno, si Dios lo sabe, pídele perdón a Dios. Porque de la única forma que yo te pueda perdonar es que yo sepa el por qué me estás pidiendo perdón. Miró a la esposa y la esposa inclinó su rostro como señal, dile la verdad. Y me dijo, maestro, yo un día tomé la radio y dije esto, interrumpí su conversación y le dije, yo lo sé, yo te escuché. Usted me escuchó, maestro, yo te escuché. Y es cuando más el llanto lo reventó, porque dice que ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y lloró y me dijo, ¿y por qué haces esto? ¿Por qué me ayudas? Y le dije, porque esto es unidad que emana del amor de Dios, del ágape de Dios.
Yo estoy construyendo la unidad desde el punto de vista unilateral para que se dé desde el punto de vista bilateral. Me acercó y me dio un abrazo y me dijo, perdóname. Yo le dije, ten paz, vete y no peques más, no lo vuelvas a hacer más, ni conmigo ni con nadie, independientemente que sea una verdad lo que digas, o que sea una verdad lo que conozcas, no lo digas, no lo hables, no lo expreses. Ora, no te dejes guiar ni dirigir por las debilidades o los errores de los hombres, aprende de ellos. El buen discípulo es aquel que aprende aún hasta de los errores de su maestro, pero nunca lo persigue, nunca lo difama, nunca lo calumnia. Solo ora por él y lo bendice y aprende de sus errores. Haz tú lo mismo. Allí yo construí la unidad unilateral, no pagando mal por mal, sino extendiendo la mano a la gente cuando me necesita. No pateando al que se cae, no esperando que Jesús le cuente 10 a alguien que haya caído en el rounds para liquidarlo. No, Jesús no cuenta hasta 10, Jesús cuenta 70 veces 7, 70 a las 100. Perdón de Dios está disponible. Bendecir al que me maldice, orar por el que me persigue, amar a mi enemigo, ese es el llamado. Construir la unidad unilateral para que el segunda o tercera persona lo entienda y ascuas de fuego amontones sobre su cabeza y pueda ingerir y digerir prácticamente la vivencia cuando la ve en ti, la unidad, ve la vivencia de la unidad en ti y puede decir, espérate, estoy digno de ser imitado, de ser vivido, de ser llevado, de ser corregido, instruido por esta verdad, por este ejemplo que este hombre me está dando. Eso fue lo que pasó con Manuel. Y allí me regresé otra vez al lado de la cama con su hijo, Franklin, le puse nombre, y su esposa. Nos abracé a los dos y Manuel en la cama, lloré por ellos y lloramos. No, tú no tienes una idea. Sí, construí para la unidad. Porque aunque en la segunda y tercera persona no reine la unidad, apréndela, enséñala, vívela, actúala. Esa unidad posicional que hay en ti debe ser una unidad práctica. Somos un solo cuerpo, diferentes órganos en un cuerpo y cada uno tiene una función. Escuche esto. En Hechos, el capítulo 2, verso 1, dice que el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia cuando estaban unánimes como un solo cuerpo. Oído, podían estar juntos, pero si no reina la unidad, no hay presencia ni manifestación del Espíritu Santo. Porque usted puede estar junto y no estar de acuerdo. Ahí está el problema. Y usted puede estar de acuerdo y no estar juntos. Usted agarra 10 perros y 10 gatos y los mete en un encierro, están juntos, pero no están de acuerdo. Se forma una perragatamentación, hermano. Y eso pasa en la iglesia. La iglesia, es lamentable decirlo, pero alegóricamente se lo expongo de esta forma. Hay una perragatamentación en la iglesia, señores, que cada quien coge para su lado, cada quien tiene su reino, tiene su trono, tiene su doctrina, tiene su forma de pensar, tiene su ideología, tiene su doctrina. Usted allá y yo aquí.
Eso no es lo que enseña. Ese no es Dios, ese no es Cristo, ese no es el Espíritu Santo. Fíjense, Hechos 2, capítulo 2, verso 1 al 4, dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Oído, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, juntos. No solamente estaban unánimes, estaban juntos. Tengan presente que el Espíritu Santo vino sobre la iglesia como cuerpo cuando tenían un solo sentido. Estaban unánimes, juntos. No solamente estaban juntos, sino que estaban unánimes. Lo paradójico del caso es que cuando el Espíritu vino sobre la iglesia, estos estaban unánimes. Y ahora que el Espíritu está en la iglesia se divide. Le digo, aquí es donde está la paradoja. La paradoja del caso. Que cuando el Espíritu vino sobre la iglesia, porque el Espíritu no estaba en la iglesia. Estamos hablando del Pentecostés, el advenimiento del Espíritu Santo, el cumplimiento de esa palabra que Jesús le dio a los apóstoles, enviar el Espíritu, otro consolador. Cuando el Espíritu Santo vino a la iglesia, el Espíritu Santo vino a la iglesia estaba unánime juntos. Ahora que el Espíritu ya está en la iglesia, aquí está la paradoja, la iglesia se divide. No estaba el Espíritu, pero había unidad, comunión, sociedad, intimidad, respeto por lo sagrado. No estaba el Espíritu en la iglesia, pero estaba la unidad, estaban juntos, unánimes, y vino el Espíritu. Ahora que el Espíritu está ya en la iglesia, no hay unidad en el cuerpo, prácticamente hablando, no existe la unidad. O sea, se vive una vida totalmente desmembrada, desfasada del cuerpo de Cristo, y eso contrista al Espíritu Santo. Lo apaga, lo deja inoperante en la iglesia. El Espíritu Santo no puede hacer nada en una iglesia que viva fragmentada, que no vive en unidad, que no reine en ella la unanimidad. Puede. La bendición de Dios a favor de la iglesia se dará o descansará cuando la iglesia aprenda a vivir en armonía, aprenda a vivir en comunión, en unanimidad. El salmista David presenta esta verdad que se dio en la dispensación pasada, que tiene mayor fuerza en la dispensación presente. Esa es la dispensación de la iglesia. Debería tener mayor fuerza ahora. ¿Qué dijo David? Salmo 133, 1-3. Mirad, cito, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque allí, donde en la armonía, no en el estar juntos, sino en armonía, envía Jehová bendición y vida eterna. Te repito, mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, pero en armonía. Porque allí, donde en la armonía, no solo en el estar juntos, en la armonía, envía Jehová bendición y vida eterna. Nuestra vida devocional tendrá relevancia
y será tomada en cuenta por Dios, por el Eterno, por nuestro Padre. Y tendremos respuesta de esa oración, de esa vida devocional. Es cuando aprendamos a vivir en unanimidad o en armonía. Y esta verdad la presentó Jesús en uno de sus discursos. Mira lo que dice el texto sagrado. Mateos capítulo 18, verso 19 al 20. Otra vez os digo, cito, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les serán hechos por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre y están de acuerdo, allí estoy yo en medio de ellos. Vamos a analizar este pasaje. No es leer Biblia, vamos a analizar. Aquí hay principios de reino endógenamente en el pasaje e intrínsecamente en el pasaje. Leemos, pero no tomamos en cuenta los principios. Observe que en el pasaje Jesús viene tratando el caso entre un agraviado y un agresor. Nunca usted se le olvide esa verdad. Se lo repito. Jesús viene tratando el caso entre un agraviado y un agresor y un testigo. 3. Si estos dos o tres se ponen de acuerdo, ¿quién? El agraviado, el agresor y el testigo. Eso es lo que presenta el pasaje. Si estos dos, ¿quién? El agraviado y el agresor, o estos tres, ¿quién? El agraviado, el agresor y el testigo, se ponen de acuerdo en el conflicto, todo lo que pidieres lo recibiréis de Dios. Eso es lo que dice el texto. Cuando dice si dos o tres se ponen de acuerdo, no está hablando de que si dos o tres se agarran de la mano. No está hablando de eso. Si dos o tres se agarran de la mano, vamos a ponernos de acuerdo, agarran de la mano. No está hablando de eso. Lea bien el pasaje, la hilación del pensamiento. Jesús viene a tratar del caso de un agraviado y un agresor. ¿Tienes problemas con tu hermano? Sí, llévalo. Llámalo, dice Jesús, llámalo. ¿Tienes problemas con tu hermano? Llámalo. ¿Has sido agredido por tu hermano? Sí, llámalo. Y ponte de acuerdo con él. Vamos, vivan en unidad, resuelvan ese problema. ¿Ya? No te hace caso, llévalo ante un testigo. Ahí está, el agraviado, el agresor y el testigo. Porque si estos dos, quien el agraviado y el agresor, o estos tres, quien el agraviado, el agresor y el testigo, se ponen de acuerdo, todo lo que pidan les será hecho, les será dado por el Padre. ¿Cuándo se ponen de acuerdo? Como hijos de Dios, debemos aprender y esforzarnos a construir para la unidad, para que aprendamos a vivir en unanimidad. Ya te lo dije, reitero, la unidad se puede dar en forma bilateral o unilateral, pero hay que empezar a trabajar a favor de ella. La unidad de la iglesia en su unanimidad está en que nos aceptemos con todos nuestros errores y que estemos dispuestos a corregirnos, a instruirnos, a enseñarnos, sometiéndonos al Espíritu y a su guía, a su dirección. La unidad de la iglesia en su unanimidad está en que no hagamos excepción ni acepción de persona, que no tengamos favoritismo en un grupo, ni excluyamos a nadie de un grupo. La unidad de la iglesia en su unanimidad está en que nos podamos cubrir las deficiencias de cualquier índole, física, espiritual, aún el aspecto financiero, que nos podamos cubrir. Posible. Que usted ve la necesidad que hay en su hermano, teniendo usted no la ayuda. ¿Dónde está la unidad? La única oración, ya te lo reitero, que para mí no ha podido ser contestada por el Padre Eterno, es la que Jesús hizo por la unidad de los discípulos y de los que iban a creer. Eso está en Juan 17, verso 21 a 23. Que ellos sean uno,
como tú y yo somos uno. Lo paradójico del caso es, esto es dolor decirlo, que Satanás ha logrado hacer con los demonios lo que el Espíritu Santo no ha podido hacer con la iglesia. Unirlos para venir en contra de la iglesia. Satanás ha logrado unir a sus demonios. Vive en unanimidad con ellos. Tiene un mutuo acuerdo, tiene un compañerismo, tiene una sociedad, tiene las cosas en común con los demonios. Las tinieblas tienen las cosas en común. En ellos no hay división. Jesús dijo, si Satanás echa fuera a Satanás, su reino está dividido. En ellos no hay división. Ellos logran un objetivo por la unidad que hay. Los demonios se sujetan a Satanás. Lo hacen para lograr un objetivo, para venir en contra de la iglesia. Y el Espíritu Santo todavía no ha logrado ese gran objetivo, que es unir a la iglesia posesionalmente hablando, prácticamente hablando, porque posicionalmente ya lo hizo. Pero llevarla a la práctica le ha sido muy fuerte, muy difícil. Acepta ese término difícil, como para que puedas entender la enseñanza, porque para el Espíritu Santo nada es difícil. Pero acepta ese término. Le ha sido muy difícil llevar a la iglesia a la unidad práctica, para que en esa unidad haya una manifestación del poder del Espíritu Santo y las obras de las tinieblas puedan ser destruidas y disipadas a través de su cuerpo, que es la iglesia, de su templo, que es la iglesia. Esto es paradójico, pero bueno. En mi caso yo construyo para la unidad. Todavía hay gentes que no dicen del maestro Briceño. ¿Y qué hago? Oro por ellos. Me los consigo. Los saludo normalmente. No tengo ningún tipo de resentimiento en contra de nadie. No tengo falta de perdón, odio, celo, envidia, contiendas. No caigo en el litigio de hablar, de censurar. Todavía no he usado los medios para hablar mal de nadie, no lo hago. Yo sé a qué me llamó Dios y sé dónde está la verdad del reino. Así. Me despido de ustedes hasta nuestra próxima oportunidad, no sin antes pedirle, por favor, que oren mucho por mí. Ahí está la unidad. Oren mucho por el maestro, bastante. 2, compartan estos mensajes. 3, usted puede obtener el manual. Todavía hay tiempo para obtener este manual. ¿Cómo lo hacemos, maestros? Solo escriba mi número por WhatsApp, +1 786 604 3352 y le voy a responder el cómo obtenerlo. Y número 4, si usted puede enviar una ofrenda a este ministerio, se lo agradecemos. Sí. Una ofrenda para el ministerio. Jesús dijo, según Pablo, que el que viva, que el que predique el evangelio viva del evangelio. No sea un vividor, sino que viva del evangelio. No pongas posar al güey que trilla. Si tú tienes dinero y estás aprendiendo a través de este ministerio y no aportas una ofrenda por generosidad y por agradecimiento, estás poniendo gozar al güey que trilla. Pablo dijo, sé copartícipe de toda buena obra que te instruye en la palabra. Te estoy instruyendo, enseñando, estás aprendiendo. La ideal es que debes aportar una ofrenda, no es que tienes, esto no es obligado. Y siempre he dicho que la única forma que tú puedas transferir tu dinero a la eternidad es dando en este tiempo. Pablo dijo, yo no pido dádiva, yo lo que pido es que abunden fruto en vuestra cuenta. Que cuando usted aporte un dinero con motivos correctos, eso les ha contado para el momento que estén frente al tribunal de Cristo en los galardones. ¿Cómo puedes hacer el aporte de esta ofrenda? A través del sistema Zelle lo puedes hacer. Mi usuario es mi número telefónico, +1 786 604 3352. También puedes usar mi correo como usuario de Zelle, josebriceno71@gmail.com, a nombre de José Briceno.
También lo puedes hacer por PayPal. PayPal también, mi usuario es mi otro correo, josén77bricenoa77@gmail.com, a nombre de José Briceno. Y también lo puedes hacer si estás fuera de los Estados Unidos por MoneyGram o Western Union, colocando los dos nombres y los dos apellidos, José Nicolás Briceno Aldana, para ser retirado en el estado de Texas, en la ciudad de Dallas. Dos nombres y dos apellidos, José Nicolás Briceno Aldana, para ser retirado en el estado de Texas, en la ciudad de Dallas. ¿Okay? Así puedes hacer tu aporte. Se despide el maestro Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Comunícate al WhatsApp +1 786-604-3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.